Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al directo del día de hoy. ¿Qué tal? Espero que todo bien, espero que esté siendo una buena semana. Hoy va a ser un día interesante, hoy vamos a estar trabajando con React Navigation nuevamente. Vamos a estar haciendo o creando un button tab navigation, un button tab para React Navigation, el cual nos va a permitir, en este caso, tener diferentes opciones de navegación, diferentes pantallas, diferentes stacks y agregarlo a nuestra aplicación que nos permita navegar entre ellas sin ningún problema, ¿ok? Este lo vamos a poder personalizar agregándole iconos, agregándole funciones de navegación, funciones de identificar cuando nos encontramos en esa pantalla o en esa vista y poder cambiar nuestro icono, entre otras cosas, ¿no? Digamos que vamos a ir implementando ciertas características a nuestros componentes de React Navigation, en este caso específicamente este menú inferior de navegación, que lo vemos acá en la página de React Navigation, este menú al cual nos estamos refiriendo, este menú inferior, en el cual podemos tener diferentes opciones y que es totalmente personalizable. ¿Ok? Así que el día de hoy vamos a estar trabajando en ello. Eh, vamos a arrancar, creería yo, para no darle mucha vuelta al asunto. Hoy va a ser un directo bastante corto, probablemente. Vamos a intentar ir al grano con la funcionalidad del button tab, qué podemos hacer, qué alternativas tenemos y en qué casos, por ejemplo, lo implementaríamos. Yo creo que sería los, los puntos a tratar el día de hoy durante este directo. ¿Ok? Ahí muchas gracias a Rister y a Justin por el follow. Muchísimas gracias, igual que a Guacharaco también. Muchas gracias por el follow. Gracias a todas las personitas que están apoyando los directos últimamente. Importante recordarles antes de comenzar, nos habilitaron el afiliado de Twitch la semana pasada, es decir, tenemos solo 2 semanas haciendo directos y logramos el afiliado gracias a todo el apoyo que han estado dando durante los directos. Tenemos la posibilidad de que puedan suscribirse en el canal, ya sea con Prime, con Tier 1, Tier 2 o Tier 3. Tenemos una meta de suscriptores que es importante que sepamos que es de 300 suscriptores. ¿Para qué? Para que podamos crear un curso de React Native desde cero, que lo podamos compartir con toda la comunidad. Estamos buscando un patrocinante que nos permita, en este caso, ya sea de parte de la comunidad o externo, que nos permita crear este curso desde cero para todas las personas que quieren aprender React Native y compartirlo de forma gratuita para todas las personas de la comunidad de JavaScript y TypeScript. Todas las personas que estén interesadas en aprender React Native lo puedan hacer, ¿ok? Entonces, simplemente como recordatorio que sepan que pueden dejar por allí el Prime o si no pueden dejar el Prime o suscribirse, importante que vayan a nuestras redes sociales, que nos sigan. Siempre estamos compartiendo contenido, ya sea en YouTube, en Twitch, en TikTok y demás. Estamos en todas las redes sociales intentando compartir contenido. Voy a compartírselo en el chat para que lo tengan ahí a la mano por si quieren ir a seguirnos o suscribirse. Si no pueden apoyar el contenido mediante una suscripción, pueden al menos seguirnos. Y eso también nos ayudaría mucho a seguir creciendo, que lleguemos a más personas. Y mientras más personas estén aquí, yo creo que más relevante y más importancia le podemos dar a la comunidad de React Native, que no es muy amplia o no hay muchos creadores de contenido de React Native en español. Yo creo que eso va a ser fundamental para que podamos seguir creciendo y para que podamos seguir compartiendo información interesante para todas las personas que quieran aprender el desarrollo móvil, específicamente en este caso React Native. ¿Ok? Así que les agradecería muchísimo si pueden dejarnos allí su like o pueden seguirnos en alguna de nuestras redes sociales. ¿Ok? Ahí les comparto todas las redes sociales. Voy a compartir todas las redes sociales, el TikTok, YouTube y nuestro canal de Twitch. Bueno, ya estamos aquí. Así que nada, una vez dicho eso, creo que podemos arrancar. Vamos a empezar a lo que nos compete el día de hoy, que es nuestra implementación de React Navigation. Vamos a empezar. Gracias, Burlof, gracias por el follow. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a irnos directamente a la documentación. Vamos a empezar directamente desde aquí. Y a partir de aquí vamos a seguir desarrollando cada una de las características que no están detalladas en la documentación, pero digamos que con un poco de experiencia hemos podido, digamos que, implementar cada una de esas funcionalidades. Por ahí Def dice que si tenemos un curso en Udemy, actualmente no tenemos ningún curso en Udemy. En mi caso, por ejemplo, yo dicto en algunas academias y algunos bootcamp en, en Latinoamérica, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, y también alguna academia local aquí en el país donde me encuentro, que es Perú. Llevo ya cuánto, como 4 años dictando clases. Tengo un canal de YouTube por allí. Videos de YouTube sí hay. Lo acabamos de compartir ahí por el chat. Lo vuelvo a compartir para que lo tengan ahí. Lo voy a dejar fijado el canal de YouTube. Lo he fijado en el chat. Vale. Vale, ahí lo dejé fijado en el canal para que vean nuestro canal de YouTube. En el caso de que no lo hayan visto aún, se suben resúmenes de los directos. Todos los directos pasados están subidos allí dentro de la plataforma.
de YouTube. Y aparte de eso, tenemos las otras redes sociales como TikTok y Instagram, donde subimos pedazos o pequeños cortos del contenido que vamos dictando o vamos dando durante los directos. ¿Ok? Vale, retomando un poco lo que nos compete, vamos a ir a trabajar directamente el tema de Button Tab. Vamos a entender un poco mejor dentro de las guías. Vamos a poder observar diferentes tipos de implementación de navegación. Muchísimas gracias a Dead, gracias por la suscripción. Es nuestro primer suscriptor de canal. Muchísimas gracias. Hay que muy importante que nos puedan apoyar con el contenido. Por ahí lo comenté hace un momento. No sé si estabas hace un momento, Deb, que comentamos que tenemos una meta de 300 subs para crear el curso gratuito de React Native para toda la comunidad. Así que cada persona que se suscriba es un granito de arena que suma para que podamos crear ese contenido. ¿Ok? Vale. Dentro de la guía de navegación o la guía de la implementación de React Navigation tenemos diferentes opciones. Tenemos el tema de los tabs, tenemos los drawers. Te da una guía más o menos para que tengas una idea de cómo implementar el flujo de autenticación, el tema de soportar, por ejemplo, la zona segura o el área segura de la pantalla, que eso lo hemos comentado en otros directos y está ahí en el contenido de YouTube. Cómo esconder, por ejemplo, los tabs o las cabeceras o los tabs directamente en alguna pantalla específica. Eso también se puede personalizar, es decir, podemos personalizar cada una de las capas de la navegación y cada una de las características de forma individual para cada una de las vistas que tengamos. Gracias, Ángel, gracias por el follow. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a trabajar nuestro Tab Navigation, que es lo que nos compete el día de hoy. Vamos a ver qué necesitamos para poder implementar esta capa de navegación. Lo que necesitamos en este caso es añadir de la parte de la misma librería de React Navigation, que como he comentado en otros directos, React Navigation anteriormente, todos los módulos de navegación o todas estas características estaban dentro de un solo módulo. ¿Ok? Tú instalabas solo un módulo y dentro del módulo de React Navigation, de ese @React Navigation, estaban todas las características o todas las posibles funcionalidades que puedes implementar. ¿Qué pasa? A través del tiempo React Navigation se ha dado cuenta de que cuando implementan la navegación en algún proyecto, no todos implementan todas esas capas, no todos esos módulos, no todos implementan el drawer, no todos implementan los tabs de navegación y a veces simplemente con el stack es suficiente para ciertos tipos de proyectos. Entonces lo que hizo React Navigation fue segmentar cada una de las capas de la librería o los módulos de la librería y en este caso ahora se tiene que instalar parte por parte según la característica que nosotros querramos utilizar. ¿Ok? Simplemente también para aligerar un poco el peso de nuestra aplicación en tal caso de que no necesitemos toda la capa de navegación, que en este caso React Navigation es muy amplio. ¿Ok? Muchas gracias, Alfred. Gracias por el follow. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a instalar esta librería, que en este caso sería el React Navigation Button Tabs, el que nos va a permitir poder crear los tabs de navegación. Vamos a ir a la terminal. Vamos a cerrar lo que tengo por acá. Vale, vamos a ir a nuestra carpetita donde tenemos los proyectos. Vale. Esperamos que inicialice el ZSH. Vamos a ir ahí. Creo que estaba en React Bootcamp Live. Y este ejemplo era el de React Navigation, ¿no? Creo que es este el ejemplo, ¿vale? Vamos a inicializar el proyecto. Vamos a hacer un yarn iOS. Vamos a instalar primero. Vamos a instalar entonces con un yarn, si no me equivoco. Vamos a asegurarnos de que realmente estemos utilizando yarn o npm. No recuerdo. Vale, inicializamos con yarn, así que continuamos con yarn. Vamos a hacer un yarn add React Navigation Button Tabs. Con eso nos encargamos de instalar el módulo que necesitamos para poder trabajar. Vale, tenemos el módulo instalado. Voy a aprovechar de actualizar nuestros paquetes o plugins de Visual Studio Code. Ok, ahora sí podemos inicializar nuestro proyecto. Vamos a hacer un yarn iOS para ejecutar nuestro proyecto en nuestro emulador de Xcode. ¿Vale? Mientras esto se va ejecutando, vamos a empezar a seguir revisando un poco la documentación. ¿Ok? Una vez tengamos instalado el módulo, que es lo mínimo que necesitamos, también tenemos otra alternativa. Si vemos por acá, nos comenta que tenemos la opción de Create Material en Button Tab Navigator o la opción de Material. Si queremos utilizar los estilos de Material, podemos hacerlo. En mi caso, yo no soy muy amigo de las librerías de UI, así que dejamos eso un poco de lado y nos centramos simplemente en la capa base que da de forma nativa a Android y iOS a la navegación. ¿Ok? Gracias, Target. Gracias por el follow. Entonces ya tenemos ejecutado nuestro proyecto, lo podemos ver acá, ya está buildeando, debería poder ejecutarse el app. Esperemos que se ejecute para que veamos lo que ya habíamos implementado hasta la clase anterior o el directo anterior. Tenemos por aquí solo este menú de navegación donde teníamos implementado el tema del stack de navegación sencillo de React Navigation y ahora vamos a implementar ese menú inferior. ¿Ok? Vale, una vez tengamos instalado el módulo o la librería de Button Tabs, necesitamos poder inicializar esos tabs. ¿Ok?
Pensando un poco en la estructura que tenemos previamente, voy a cerrar todos los archivos que tengo acá y vamos a centrarnos un poco en la estructura que tenemos. El directo pasado estuvimos trabajando en la capa de navegación, donde vemos que tenemos un contenedor de navegación de forma inicial y tenemos nuestro main stack. El main stack contiene esas dos pantallas que acabamos de ver, que son las del el home y el about de nuestra aplicación. La idea es que podamos agregar en este caso otro tab o otro stack de navegación relacionado a la funcionalidad de los tabs. ¿Ok? En este caso podemos crear un nuevo archivo dentro de la capa de navegación, dentro de la carpeta de navegación, que podemos llamarle tabs. ¿Ok? Este tab TSX lo que va a hacer es inicializar este módulo, que para poder inicializar en este caso o instanciar el tab de navegación debemos llamar a la función o instanciar la función que se llama create button tab navigator. ¿Ok? Vamos a utilizar ese método, el create button tab navigator, que este viene de React Navigation / button tabs. ¿Ok? Esta es la función que nosotros necesitamos para poder inicializar nuestro proyecto. ¿Ok? O este stack de navegación. Vale, vamos a importar React también para que nuestro amigo Slim reconozca en este caso que estamos en un componente de React, un archivo de React. ¿Ok? Y vamos a inicializar nuestro tab. Vamos a llamarlo tabs o tab, yo creo que está bien. ¿Vale? Vamos a inicializarlo, vamos a inicializar ese create button tab navigator, el cual de igual forma como nosotros inicializamos, por ejemplo, nuestro stack de navegación, nosotros también podríamos indicarle en este caso cuáles son los parámetros o la lista de parámetros que va a recibir. Por el momento no nos vamos a centrar en el tema de TypeScript para poder tipar cada uno de estos elementos. Esto lo vamos a hacer al final, a la parte final del directo. Primero centrémonos un poco en hacer que todo esté funcionando correctamente a nivel de React Native, y una vez esté todo armado y todo listo, nos centramos un poco en el tema del tipado de TypeScript. ¿Ok? Al menos por el momento, para explicar el funcionamiento de la librería de React Navigation, y luego vemos cómo funciona el tipado también. ¿Ok? Vale, hemos inicializado el tab de navegación. Hay que inicializar ahora o crear en este caso nuestro navigator o nuestro stack de navegación específicamente para el tema de los tabs. Vamos a llamarle en este caso al otro le llamamos main navigator. A este podemos llamarle, ¿qué nombre podemos colocarle, chicos? Puede ser vamos a ponerle tabs navigator. ¿Ok? Vale, este tabs navigator en este caso es un componente de React. Debería retornar en este caso un componente de React. Esto lo vamos a exportar por default como el tab navigator, y vamos a inicializar en este caso nuestro tab. Nuestro tab, de igual forma como lo tenía en este caso el stack simple de navegación, los tabs también contienen en este caso pantallas. ¿Ok? Necesitas inicializar un navigator o un controlador de navegación, el cual debería listar ciertas pantallas o debería indicarle a dónde se debería dirigir esas pantallas dentro de ese tab o ese grupo de pantallas. ¿Ok? Entonces, dentro de este tab se debe inicializar en este caso primero un navegador o un navigator para que contenga las diferentes pantallas. Ok, ¿cuáles son las pantallas que nosotros vamos a agregar para este tab adicional que hemos creado? Podemos hacer tenemos dos opciones. ¿Ok? Podemos crear en este caso un grupo de pantallas y asociarlos a uno de esos tabs. Recordemos que los tabs son esto que vemos acá. A ver si vemos algún ejemplo visual. Recordemos que los tabs son estas opciones o este menú inferior que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces la idea es que nosotros agreguemos tal vez diferentes pantallas a cada uno de los tabs. ¿Ok? Los tabs normalmente, o la idea de agregar los tabs, es que puedas listar más de una pantalla dentro de ese grupo o de esa opción de los tabs. ¿Ok? Es decir, que tú puedas tener diferentes vistas asociadas a uno de los tabs. O pueden ser vistas individuales también, pero en nuestro caso en particular, el caso de uso o el mejor caso de uso para los tabs de navegación es que le agregues un grupo de pantallas o un stack completo que contenga diferentes pantallas. ¿Ok? Entonces, en este caso nosotros vamos a crear un flujo de autenticación, podría ser, ¿vale? O podríamos agregar, por ejemplo, un flujo de la tienda, podría ser, creo que tiene más sentido. Vamos a agregar un flujo de la tienda, como si fuese un e-commerce, ¿ok? Dentro de estas pantallas yo voy a crear más pantallas. Por ejemplo, voy a crear la pantalla de categorías, por ejemplo, ¿vale? Voy a crear una pantalla más que sea la pantalla de los productos, ¿ok? Y voy a crear la pantalla del producto o el detalle del producto, ¿vale? Vamos a crear esos archivos y vamos a crear cada uno de los componentes, ¿ok? Vamos a crear componentes sencillos. Simplemente importamos React Native. De React Native algún componente que necesitemos, por ejemplo el view y un texto, algo sencillo, la verdad, ¿ok?
Vamos a importar esto desde React Native. Vamos a importar también el style sheet para crearlo dentro del mismo archivo, ¿ok? Que es el que nos permite instanciar en este caso los estilos de este componente. Vamos a declarar los estilos de una vez. Vamos a declarar nuestro style. El style necesita el método del style sheet. Necesita... Vale, escribí mal. Style sheet. ¿Ok? El style sheet nos va a ayudar en este caso con el método de create para poder crear, en este caso, el objeto de configuración de los estilos. Vamos a poner solo un flex 1. Yo creo que está bien. Vamos a declarar nuestro componente que sería el de product. ¿Ok? Este componente de product es un componente de React, así que lo que va a hacer esto es que va a retornar en este caso un componente. Esto lo vamos a exportar por default, este producto, ¿ok? Y vamos a declarar nuestro componente, que en este caso va a ser un contenedor que inicialmente debería tener esos estilos del contenedor que hemos declarado e internamente un texto centrado que tenga el nombre de la pantalla, ¿no? En este caso sería product, ¿cierto? Haremos lo mismo para las otras pantallas, es decir, crearemos más pantallas igual a esta, ¿ok? Vamos a importar el text, ¿ok? Vamos a crear más pantallas igual a esta, así que lo que voy a hacer simplemente es copiar y pegarlas acá. Y vamos a reemplazarlo por el nombre que corresponde. En este caso este es el de products y el otro es el de categorías, ¿vale? Simplemente lo que voy a hacer es utilizar la misma estructura para utilizar la misma pantalla, básicamente. ¿Okay? El mismo componente. Este sería el de categorías, ¿cierto? Vale. Tenemos el componente de categorías y tenemos el componente de productos y el componente de producto individual o ese producto asociado a ese, o el detalle de ese producto que podríamos revisar, ¿no? De alguna u otra forma. Vale. Aparte de eso, ¿qué tenemos? La idea sería que nosotros... Voy a colocar otra cosa que me acabo de olvidar. Voy a colocar centrado el texto de la pantalla para poder visualizarlo. Voy a colocarle un Justify Content Center a la Item Center para centrarlos en pantalla. Vale, para asegurarme de ver cada uno de los elementos. Voy a copiarlo también en las otras dos pantallas que hicimos. Vale. Ok, vamos a guardar todo. Ok, perfecto. Ya tenemos entonces las otras dos pantallas o estas tres pantallas que hemos creado adicionales a las que ya teníamos. Que anteriormente teníamos solo el home y el about. El home y el about, ¿ok? Y ahora tenemos el de categorías, tenemos el de productos y el de producto, ¿ok? ¿Cómo va a funcionar esto? La idea es que, por ejemplo, yo vaya al menú inferior y quiera acceder directamente a la tienda. Yo puedo acceder a la tienda o puedo acceder a la capa de o a la vista del home, ¿ok? Por decirlo de alguna forma. Mi main stack es el home, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Este main stack se asocia o está relacionado con mi marca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que el landing page o el home page y a qué se trata o acerca de qué es mi tienda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa podría ser una forma de verlo. Y luego tendríamos la capa de la tienda, o sí, toda la capa de la tienda que está relacionada con las categorías, los productos, o podría ser, por ejemplo, los servicios que venda esa empresa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así, ¿ok? Vamos a crear o vamos a listar ahora cada uno de los tabs que va a tener mi Button Tab Navigator. ¿Qué opciones debería tener mi Button Tab Navigator? Dijimos, todo el flujo asociado a este main stack que hemos comentado, que es el home y el about, ¿ok? Y todas estas pantallas que comentamos que era el flujo de la tienda, ¿ok? Entonces, lo interesante de los tabs es que tú puedes listar tanto pantallas de forma individual como un stack de navegación entero, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es listar un stack de navegación del main y el otro que sería el de la tienda, ¿vale? Hay que crear el otro stack de la tienda, ¿ok? Vamos a crearlo acá en el navigation. Vamos a crear otro archivo que se llame shot, por ejemplo, tsx, ¿ok? Y vamos a crear nuestro stack de navegación. Create native stack navigator para poder inicializar nuestro stack. Hay que tipar el tema del stack. Creo que este sería el shop stack param list, que contendría cada una de las pantallas, ¿ok? Que sería la de categories, ¿no? Categories. Inicialmente los props que va a tener, que le vamos a pasar, son indefinidos. El de products también inicialmente van a ser indefinidos. Y luego vamos a tener el del producto, que también va a ser indefinido, ¿ok? Debemos inicializar nuestro stack, por supuesto, en este caso con un create native stack navigator, ¿ok? Esto nos va a permitir instanciar, en este caso, el stack de navegación y el stack, los parámetros que va a contener o las vistas que va a contener son los siguientes, ¿no? Los de nuestro shop stack para list, que son categorías, productos y el producto. Ok,
Una vez inicializado nuestro stack, debemos declarar nuestro stack, ¿ok? Este sería nuestro shop stack o nuestro shop navigator, podemos decirlo, ¿vale? Nuestro shop navigator, ¿qué debería contener? Debería retornar un componente de React, por supuesto. Vamos a exportarlo y debería contener nuestro stack. Nuestro stack de navegación va a contener este navigator y dentro cada una de las pantallas. ¿Cuáles son las pantallas? Dijimos que de nuestro stack nosotros podemos declarar esas pantallas, que serían la de categorías, por ejemplo. Sería la primera, ¿no? El nombre para navegar esa vista debería ser el de categorías. Y el componente que vamos a utilizar o que se va a mostrar es el de categories que hemos creado, ¿cierto? Este componente de screen de categories que hemos creado es el que vamos a utilizar nosotros para poder mostrar la vista de categorías, ¿ok? Ya tenemos nuestro primer stack. Tenemos que declarar nuestra primera pantalla. Nos falta la segunda pantalla, que sería la de productos, ¿ok? Que en este caso sería los productos por categoría. Digamos que ese es el flujo que estamos viendo. Se dan cuenta que ya tenemos el tipado de los datos gracias a que ya hemos declarado los param lists o la lista de parámetros que va a contener este stack. Entonces tenemos el tipado directamente. Este caso sería el de productos. Vamos a importar el componente de products que acabamos de crear, que es la pantalla que hemos creado. Y por último tendríamos el stack screen de el producto o el producto de forma individual, ¿ok? Que tendría el componente de product que hemos creado previamente también, ¿vale? Ok, entonces con eso tendríamos nuestro stack listo para poder utilizar. Acá que vemos, vale, hay que importar React para que nos reconozca el scope de esto. Ok, vale, con eso ya el link nos reconoce que estamos retornando un componente de React. ¿Vale? Ya tenemos nuestro stack de navegación para la tienda, tenemos nuestro stack de navegación para el flujo principal, que es las dos pantallas del Home y About, y el flujo de la tienda contiene tres pantallas, que es el de categorías, productos y el detalle del producto o producto individualmente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Vale. Cada uno de esos stacks lo vamos a listar dentro de los tabs de navegación, ¿ok? Entonces, acá yo debería listar mis tabs, screens, ¿ok? O mis pantallas asociadas a esos tabs. ¿Cuál sería la primera? El nombre de la primera. La primera sería el flujo no sería el de la tienda, sino sería el main, ¿no? Ese main stack. Podemos colocarle el mismo nombre si queremos. Es decir, si yo quiero navegar hacia este stack de navegación, quiero listarlo, voy a utilizar el nombre de main stack para poder listarlo, ¿ok? ¿Y cuál es el componente que vamos a utilizar? El componente que vamos a utilizar es ese main stack que nosotros habíamos declarado o que hemos declarado acá al momento de crear las vistas del home y el about, ¿ok? Esa sería nuestra primera opción del stack. Y nuestra segunda opción del tab o nuestro segundo tab de navegación, ¿cuál sería? Sería el de la tienda, ¿no? Que hemos creado. Sería nuestro shop tab, ¿ok? O shop stack, sería en este caso, ¿vale? Que contendría en este caso el stack de la tienda, ¿no? El shop navigator que hemos declarado, ¿cierto? ¿Vale? Vamos a homologar un poco esto. Creo que le había colocado main stack a este, así que vamos a colocarle igual a este, que sería shop stack, simplemente para hacer una homologación de lo que estamos haciendo, y creo que lo habíamos declarado diferente, así que vamos a mantenerlo igual, ¿vale? Vamos a mantener un poco lo que hicimos la última vez, que ni me acordaba cómo lo habíamos hecho, así que vamos a dejarlo tal cual como estaba organizado anteriormente, para simplemente tener un orden, ¿no? De mantener homologado lo que estamos haciendo. Si le exportamos todo como funciones, utilizamos todo como funciones, o lo exportamos todo por defecto, lo exportamos todo por defecto, ¿no? Digamos, tratemos de ser un poco ordenados en ese sentido, ¿vale? Ok, tenemos nuestro shop tab listo para implementar. Guardamos esto de acá. Esto ya debería tener nuestro tab. Ok, ya hemos creado nuestro tab inferior de navegación. Ok, de la forma fácil y simple. Tenemos dos stacks o dos pilas de pantallas. Una pila, que es la pila principal o el stack principal, contiene la vista del home y el about. Y el otro stack, que sería el de la tienda, el de shop, contiene en este caso las categorías productos y el detalle del producto, ¿no? Ese producto de forma individual. Gracias, Dante, gracias por el follow. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos stacks principales y a su vez hemos listado esos dos stacks dentro del tab de navegación, de este button tab. Es decir, en este caso lo que yo debería ver al momento de renderizar este componente del button tab en mi aplicación sería una primera opción con el main navigator, con el home y el about dentro de esa vista. Y la otra opción debería contener las otras tres pantallas, que serían la del producto, categorías y el detalle del producto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos implementar esto? Simplemente lo que vamos a hacer ahora es irnos a nuestra raíz de la navegación, que es donde tenemos nuestro root navigator, que previamente lo que hacía era solo listar el main stack que nosotros habíamos creado, ¿no?
Anteriormente solo estaba listando el componente de Home y el About porque no teníamos creadas las otras vistas, ¿ok? Pero ahora como hemos creado un tab, en este caso que contiene esas vistas, deberíamos agregarlo como stack principal o como parte de nuestro enrutador, sería nuestro navigator, nuestro enrutador del resto de las vistas sería este tab navigator, ¿ok? Entonces nosotros vamos a importar ese tab navigator que hemos creado, va a ser nuestro stack principal de navegación. Es decir, que lo que va a listar, en este caso, nuestras pantallas, nuestros dos flujos del main stack y del shop stack que hemos creado, lo va a listar este tab de navegación, ¿ok? Yo voy a guardar esto y voy a volver a ejecutar, ¿ok? Vamos a ejecutar nuevamente nuestro proyecto. Acá ya lo estoy viendo, pero simplemente como hemos modificado todos los archivos, hemos creado nuevos archivos y hemos listado, en este caso, nuevas pantallas a la hora de navegar, voy a asegurarme de que todo el tema del caché y demás, del buildeo, esté limpio, así que vamos a ejecutarlo nuevamente y verificar nuestro stack de navegación que hemos creado, ¿ok? Si nos damos cuenta, ya tenemos nuestro tab de navegación implementado. Podemos ver que tenemos dos opciones que no tienen ningún icono y que tienen un nombre distinto, o bueno, tiene el mismo nombre que nosotros hemos indicado para esa ruta o esa vista de ese stack, ¿ok? Aparte, podemos ver también que ha salido una cabecera superior que es del botón tab y tenemos dos cabeceras. Una cabecera, que es la interna, que es la del home, corresponde directamente al main stack navigator, ¿ok? A este de acá. Este componente tiene su propia cabecera y si se dan cuenta, si yo le cambio el color acá, por ejemplo, a blue, vamos a ver en este caso el cambio, ¿no? Se dan cuenta que esta cabecera es la cabecera interna del stack de navegación. Aquí es donde tenemos que tomar una decisión. Tenemos dos opciones. Una, le mantenemos esa cabecera interna de cada una de las rutas o hacemos que el tab de navegación controle la cabecera de todas las vistas. Recomendación, podemos dejar simplemente que cada una de las pantallas o cada uno de los stacks gestione internamente sus cabeceras. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esa cabecera al tab de navegación. Vamos a irnos al stack que hemos creado para los tabs y vamos a dirigirnos al navigator. Dentro del navigator hay una propiedad que se llama Screen Option. Dentro de Screen Option yo puedo setear diferentes propiedades. Dentro de ellas hay una que se llama Header Shown. El Header Shown me permite mostrar o deshabilitar o no mostrar en este caso la cabecera. Simplemente lo que voy a hacer es indicarle que la cabecera del tab no la quiero utilizar, sino que solo voy a utilizar ese button tab navigator, ¿ok? Por eso nos encargamos de remover la cabecera y ahora si se dan cuenta se observa o se ve correctamente en este caso nuestra vista. Y a su vez podemos ver que si seleccionamos los tabs podemos verificar que tenemos la navegación entre ambas rutas. Y a su vez tenemos la navegación interna desde el flujo de la tienda que podemos regresar o tenemos el del flujo de la tienda, no, del flujo principal del main stack. Podemos navegar desde aquí. Yo puedo navegar hacia la otra tienda, regresar y encontrarme exactamente en la misma pantalla que estábamos previamente. ¿Ok? Entonces tenemos ya implementada esa navegación sin mucho problema, ¿vale? Bastante sencilla la forma en que hemos implementado en este caso el botón tab. Pero si se dan cuenta, aún tenemos algunos detalles que deberíamos corregir, como por ejemplo el nombre de cada una de las opciones y su iconografía, ¿no? Vemos que no hay ningún icono representando cada una de las vistas, ¿cierto? Entonces lo que nosotros podemos hacer en este caso es cambiar ese título de ese tab que nosotros estamos utilizando, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar este nombre del main stack. ¿Cómo lo podemos hacer? El nombre que está acá en la etiqueta. Sencillo. Vamos a irnos acá y vamos a habilitar o a pasar las propiedades de las opciones, que contiene las mismas opciones que tiene el Screen Option, ¿ok? Algunas adicionales también, ¿ok? Y dentro de esas opciones, por ejemplo, hay algo que es interesante, que lo voy a comentar acá, es que tú dentro de los stacks de navegación o dentro del navigator, tú tienes acceso al contexto de navegación. ¿Qué significa esto? Que yo puedo acceder a cada una de las propiedades yo puedo acceder a cada una de las propiedades de navegación dentro de estos stacks o dentro de este tab que yo estoy trabajando, tanto del main stack, ¿ok? Como dentro de los tabs. Yo puedo acceder a las opciones de navegación, por ejemplo. Yo podría acceder directamente acá al route o al navigation y utilizarlos a la forma que a mí me convenga, ¿ok? Entonces yo puedo aquí jugar y modificar, en este caso, crear un botón personalizado y que utilice la navegación, o puedo o recibir un parámetro, por ejemplo, de la ruta que yo le he pasado a través de la navegación, poder recibirlo y utilizarlo acá dentro del mismo stack, ¿ok? Entonces tenemos la posibilidad de jugar un poco con eso y que podamos verificar en este caso o cambiar alguna característica particular de nuestro stack de navegación. Así que eso es interesante para que podamos nosotros personalizar un poco más nuestros tabs y que nos permita en este caso, digamos que jugar un poco con la personalización de la aplicación, que siempre
siempre es interesante, ¿no? Como que darle una capa adicional, darle un giro de 180 grados a nuestra implementación o simplemente darle una característica que el usuario le permita, digamos que controlar de una mejor forma eh, cada uno de los elementos que están en pantalla, ¿no? Algo que haga que sea mucho más sencillo para ellos, ¿ok? Entonces, en este caso no lo vamos a utilizar directamente, pero sabemos que tenemos la posibilidad. Luego, cuando veamos la personalización de los stacks, o cuando hablemos un poco acerca de la personalización en general de React Navigation, ahí sí lo haremos, ¿ok? Entonces, ahí es donde nos vamos a encargar de jugar un poco más con eso. Por ahora, simplemente lo que vamos a hacer es cambiar algunos elementos, ¿ok? Y el primer elemento o la primera propiedad que le vamos a pasar en este caso para poder modificarla va a ser la del tab bar label. El tab bar label nos permite en este caso cambiar el nombre de el label que tenemos acá dentro del button tab, ¿ok? Entonces, ¿qué nombre le vamos a colocar a este tab bar label que esté relacionado? Podemos ponerle home, podría ser, ¿ok? Tiene bastante sentido en este caso que sea home. Correcto, creo que cerró, ¿vale? Tiene bastante sentido que sea home, en este caso el nombre de esta ruta o de esta vista. Y por ejemplo, esta podría llamarse shop, ¿no? O tienda. Vamos a añadirlo también por acá. Vamos a añadirle esas opciones. Pasemos las propiedades. En este caso, dentro de las propiedades que le podemos pasar, podemos pasarle ese tab bar label, en el cual podemos colocarle en este caso shop, ¿ok? ¿Para qué? Para que se entienda que este es el flujo de la tienda y este es el flujo, digamos que del home o inicio de nuestra aplicación, ¿ok? Y acá va a ver en este caso el detalle, no sé si tenemos listado por acá un banner con lo que ofrece nuestra marca y demás, y de qué se trata nuestra marca, etcétera, y luego podemos ir a la tienda a comprar sin ningún problema, ¿ok? Todo dentro de este tab de navegación. Ok, ¿qué otras propiedades podemos cambiar? Por ejemplo, el icono. El icono podría ser interesante que podamos cambiarlo. Vamos a hacerlo. Hay una propiedad que es el tab bar icon que nos permite en este caso pasarle un componente de React, ¿ok? ¿Cómo va a ser este componente que nosotros vamos a renderizar? En este caso hay algo que también es interesante y es que el tab bar icon recibe dos propiedades, ¿ok? Recibe tres propiedades. Recibe una que es el focus, ¿ok? El focus set te permite saber si te encuentras dentro de ese tab seleccionado, ¿ok? Y también puedes acceder, por ejemplo, al color y al tamaño del icono que vas a utilizar si has seteado uno de forma global, ¿ok? En nuestro caso simplemente nos interesa saber si estamos en foco o si nos encontramos en esa vista. ¿Para qué? Simplemente para que nosotros en este caso cambiemos o alteremos el icono dependiendo de si estamos en la vista, como estamos en esa vista en el foco o no, ¿ok? Esa podría ser una buena alternativa, ¿vale? Entonces va a depender un poco de cómo querramos gestionarlo. Por ahí tiene una pregunta Dante, dice, en caso de tener dos tabs, tengo tab 1, tab 2, en el tab 2 estoy llenando un formulario y quiero mostrar una pantalla de seguro que quiere salir. ¿Se perdería tus cambios al darle al tab 1? No, no se pierden, ¿vale? Esto es lo que hicimos hace un momento. Si por ejemplo yo estoy acá en el primer tab, navego a una ruta interna, te das cuenta que esta es otra pantalla, ¿no? Dentro de este tab hay diferentes pantallas. Tengo listado el home y el about. Si yo navego una ruta interna de este tab y voy hacia otra ruta, que podría ser en este caso el de la tienda, donde vemos las categorías, y yo regreso, tengo el mismo estado anterior, ¿ok? Es decir, yo no voy a perder absolutamente nada, a no ser de que yo haga, por ejemplo, un use effect o haga use focus effect o algo similar que actualice la vista en la cual tú te encuentres cada vez que entres, ¿ok? Pero por default te das cuenta que no lo actualiza, ¿ok? Mantiene el estado previo que tenía al momento de navegar de entre tabs, ¿vale? Pero esto va a depender de la implementación que hayas hecho. Si tienes un use focus effect dentro de alguna de las vistas o tienes un use effect que se activa cada vez que entres a la vista, te va a cambiar, ¿ok? O se va a resetear o va a reiniciar a otro estado. Pero por defecto no lo va a hacer, ¿ok? Creo que con eso pude responder tu pregunta antes. Vale, continuamos. Entonces, vamos a agregar en este caso un icono en específico para nuestra vista o para este tab en particular, que es el del home. Vamos a agregar un icono de home. Creo que podemos ir a la documentación de Expo. Vamos a Expo Icon. Aquí podemos ver todos los iconos que están disponibles dentro de la documentación, ¿vale? En esta URL, se las voy a compartir al chat para que la tengan ahí a la mano. A ver, esto de allí. Aquí tenemos todos los iconos que vienen por default dentro de Expo, así que lo que vamos a hacer es buscar el de Ionic Icon. ¿Por qué? Porque me gustan mucho estos iconos de Ionic, así que yo creo que podemos utilizar este, ¿ok? Vamos a buscar una referencia para Home. Aquí vemos todos los iconos que están disponibles dentro de la librería de Vector Icon de Expo, así que vamos a utilizar el de Home.
Podemos utilizar, por ejemplo, si estamos fuera de la vista, es decir, que si no está en foco, podemos utilizar el outline que no está relleno y cuando ingresemos en la vista, estemos en foco en esa vista, podemos verlo de forma rellena, ¿no? Filled, que sería en este caso la versión del home a secas, ¿no? Home cuando estemos en foco y cuando no estemos en foco podemos utilizar la versión home outline. Podría ser, ¿cierto? Entonces vamos a añadir ese componente. En este caso vamos a retornar. Creo que podemos simplemente retornarlo directamente acá, ¿vale? Vamos a retornar directamente el componente. Vamos a importar en este caso desde esto es @expo /vector icons, creería yo que es. Aunque estamos en React Native, ¿no? Estamos en CLI, creo, ¿no? Vale, aquí hay un detalle porque no tengo iconos directamente acá, ¿vale? A ver, vamos a ver cómo solucionamos el tema de los iconos por acá. Porque no tenemos iconos dentro de React Native CLI por default. Tampoco querría instalar una librería para hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es buscar PNGs, ¿vale? Voy a buscar imágenes PNG sencillas y vamos a utilizarlas, ¿vale? Yo creo que podría estar bien. Vamos a hacerlo así, ¿ok? Entonces voy a buscar, no sé, Flaticon podría ser, ¿no? Una herramienta. A ver, un segundo. Voy a irme a Flaticon, voy a buscar un icono de home. Voy a buscarlo fuera de pantalla, como sale publicidad y demás, para asegurarnos de que no salga nada raro por allí. A ver, vamos a buscar un icono de home dentro de Flaticon. Podría ser este, vale, ya conseguí uno que me gustó. Podría ser este. A ver, en PNG, tamaño 64, yo creo que está bien. Vale, descargué el primero. Y vamos para el segundo. Sería el mismo, pero a color podría ser. Vale. Voy a utilizar este. Ok, 64 píxeles. Vamos a utilizar imágenes y no iconos porque no tenemos la librería de React Native SVG. Eso lo voy a dejar para otro directo, ok. Voy a explicar cómo se agregan iconos dentro de React Native CLI. Podría ser interesante que lo podamos ver. Y cómo crear iconos desde cero. Podría estar bien, ¿vale? Así que eso lo vamos a ver luego. Vale. Lo que voy a hacer entonces es añadir las imágenes acá en la carpeta de assets, que creo que no está. Así que vamos a crearla, ¿vale? Assets. Ok. Dentro de los assets voy a crear otra carpetita que sea el de images. Ok. O bueno, en este caso son como iconos, ¿no? Pero son imágenes. Vamos a ponerlas allí, ¿vale? Vamos a ponerlas allí. Esas dos imágenes que he descargado son estas dos. A ver si se pueden ver. Voy a guardar. Bueno, no se ven. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle home. Ok. Este sería el home y este sería el home outline. Aquí está, ahora sí se ve. Home outline. Vamos a poner outline. Y esta es la versión del home, que es el icono pero a color. ¿Ok? Esas son las dos versiones que hemos utilizado. A ver, vamos a aprovechar de leer el comentario de nuestro amigo Dante. Dice, genial. Aunque creo que no formulé bien la pregunta. Tengo una pantalla que muestro cuando el usuario quiere salir del formulario. Que dice, ¿estás seguro que quiere salir? Se perderán todos tus cambios. Que lo muestro, por ejemplo, cuando el usuario quiere darle al botón de back. Pero en caso de que quiera mostrarlo cuando el usuario cambie el tab y evitar que salga de la pantalla, lo que deberías hacer ahí es agregar un event listener. Vas a añadir un event listener dentro del tab de navegación. ¿Ok? Entonces lo que puedes hacer es que añades un event listener, una función que sea un event listener que escuche el tab en el cual te encuentras. Si por ejemplo, si el tab que quieres ir, si tu vista actual es la del formulario, ¿ok? Se va a habilitar ese listener o va a evaluar ese listener. Si estás en ese tab y quieres ir a una diferente del formulario, es decir, si tu vista actual o tu route name es el del formulario y quieres navegar hacia otra ruta, vas a desplegar ese modal. Lo que tendrías que hacer para hacer eso es que tendrías que tener un proveedor o un provider del modal global o general, ¿ok? No podría estar dentro de la misma vista, porque si está dentro de la misma vista del formulario, no vas a poder lanzar ese evento, porque necesitarías lanzarlo ya sea desde una capa superior a la navegación o desde la capa de navegación. Así que lo que tendrías que hacer es o llamarlo desde ese listener cuando lo añadas en el tab de navegación. Tendrías un provider, por ejemplo, un contexto que le puedes agregar a ya sea en Redux o ya sea en context de React. Podrías agregarle en este caso un contexto del modal para que se lance en cualquier vista de tu aplicación. Y en este caso valides eso, ¿no? Tengas ese event listener que valide
en qué ruta te encuentras, en el nombre que te encuentras, si te encuentras en tu vista del formulario y tu estado previo es ese y quieres ir a otro, te aseguras de que se muestre siempre ese modal, ¿ok? Esa sería una solución para poder hacer eso. Pero tendrías que crear ese contexto para que el modal esté por encima o al mismo nivel de la capa de navegación, no una vista interna, porque a nivel interno no vas a poder lanzarlo en ningún momento, ¿ok? Porque que te va a decir que quieres cambiar de pantalla es el mismo tab, que es donde estás cliqueando. No es parte de la ruta en sí mismo, sino es parte del menú de navegación o el stack de navegación. Entonces esa puede ser una solución, Dante. ¿Vale? Ok, tenemos ya las dos imágenes, así que simplemente lo que vamos a hacer es utilizar un componente de imagen. ¿Vale? Vamos a utilizar el componente de imagen de React Native. Las imágenes tienen un source. Y lo que voy a hacer es importar las imágenes previamente por acá. Pero para hacer eso tengo que crear un archivo de TypeScript. ¿Ok? Vamos a crearlo acá afuera en la raíz que se llama index.tsx. ¿Vale? Index.tsx. ¿Vale? Y acá lo que tenemos que hacer es declarar, en este caso, si queremos, ¿cómo era esto? Era declare, y tenemos que colocar PNG, ¿no? ¿Era? Y dentro tenemos que colocar, ¿cómo era esto? Me olvidó. ¿Cómo era para declarar el tema de las imágenes? Vale, que no me acuerdo. ¿Cómo era que se declaraban los estáticos? Ah, ok. Era declare module, vale, ya me acuerdo. Declare module. PNG. Este módulo que es un PNG. Deberíamos en este caso tener la constante del valor, que podría ser un any, por cualquier imagen, o podría exportarse. Y esto aplica para los demás. Aplica para el JPG. Y aplica para SVG y todos los demás. Aquí sería cuestión de que se agreguen todos los tipos de imágenes o archivos que se van a utilizar para que lo pueda listar en este caso el proyecto. ¿Ok? Con eso ya listamos las imágenes. ¿Para qué hago eso? Simplemente para que acá podamos importarlo. ¿Ok? Vamos a importarlo acá. En este caso sería el del home. Vamos a poner acá home icon. Este sería require. Y iríamos a la ruta, ¿no? ¿Cuál es la ruta? La ruta sería una atrás, dos rutas atrás. Vamos a la carpeta de assets. Vamos a images y vamos al home. Ok, ahí tendríamos la primera. Y nos faltaría el home icon outline. ¿Vale? Esto es para que tengamos las dos imágenes allí listadas. Tenemos nuestro require. Debería ser igual, solo que el nombre es home outline. Ok, entonces ya tenemos listadas las dos imágenes en local, que son las que hemos descargado. Ok, que son estas que están dentro de la carpeta de assets. Ahí las podemos ver. ¿Vale? Y acá al momento de declarar nuestro source, simplemente lo que vamos a hacer es asegurarnos de saber en que si estamos en foco, es decir, si nos encontramos en esa vista, si realmente estamos en foco, vamos a poder cambiar el icono, ¿no? Si estamos en foco, vamos a utilizar el home icon. Y si no estamos en foco, es decir, estamos en la otra vista o en la otra tab, vamos a utilizar el home icon outline. ¿Ok? ¿Vale? Con eso lo deberíamos tener. Este sería nuestro componente. La imagen necesita tener un estilo, así que vamos a colocárselo. Está el punto está declarado punto images o icon. Ok, vamos a declarar los estilos acá. Nuestros styles deberían ser en este caso con el stylesheet.create. Vamos a instanciar o crear en los estilos. Vamos a poner acá el icon, que sería la imagen. Vamos a ponerle un width de, dijimos 64, creo que es mucho. Vamos a ponerle 24 por 24. Yo creo que estaría bien, ¿vale? Vamos a ponerle los estilos del icono, creo que ya está. Vale, retornamos el componente de React. ¿Todo bien? ¿Qué nos dice acá? Vale, no hay nada más. Aquí tenemos nuestro componente listo, renderizado. Está ok. Pero aquí tenemos un warning de... Vale, esto es un warning. Vamos a simplemente ignorarlo. En este caso para este tipo de componentes o este uso de TypeScript no pasa nada. O de Sling en este caso. Simplemente vamos a ignorar el tema de los nested components, que no es algo que esté mal o no es una práctica que esté mal, simplemente es como que un poco más estricto por defecto con el módulo que estamos utilizando de TypeScript o que tiene TypeScript por React Native con TypeScript por default. ¿Ok? Así que simplemente lo ignoramos y ya está. Son parte de las reglas que podemos evitar o que podemos simplemente quitar de Sling si no va acorde un poco a nuestras prácticas o al contexto en el cual nos encontramos. ¿Ok? Vale, tenemos entonces ya el icono, ya utilizamos el del home outline, vamos a asegurarnos de que se ve y efectivamente se ve nuestro icono, ¿vale? Entonces ahí vemos que está la imagen cargada, vamos a ver cómo
¿Cuánto tiempo tarda en cargar la imagen? Eso sí me interesaría saberlo. Voy a actualizar. Vale, es inmediato, ¿ok? La imagen tampoco es muy pesada. Entonces tampoco es no es mucho problema que tengamos eso en local allí y que lo podamos utilizar, ¿vale? Gracias, gente. Gracias por el follow y gracias por el apoyo, ¿vale? Ok, vamos a hacer lo mismo con el otro tab, que sería en este caso el de la tienda. Lo mismo, vamos a copiar esto de acá y vamos a agregar el otro icono. En este caso hay que buscar el icono. Voy a buscar nuevamente en Flaticon uno que sea de la tienda, tipo un carrito podría ser. Voy a buscar algunos, chicos, un segundo. Que tenga un poquito de sentido. Este me agrada, pero está un poco raro. A ver, un segundo, déjenme buscar algunos, chicos, que concuerde con los estilos que estamos utilizando también. Importante. Vale, ya encontré uno. Vale, este es uno. Pero no tiene versión en color negro. Vale, lamentable. A ver, un momento. Ah, a ver cómo se ve esta tienda. Esto se ve como una casa, ok, pero hay otro que conseguí en una tienda que es este de acá, ¿vale? Se ve un poco raro. No me gusta este, ¿vale? Si se dan cuenta. Entonces, no sé, este no me gusta mucho. Vamos a buscar otro, ¿vale? Em, otro icono que cuadre por acá. A ver. Otro carrito de compras diferente. Vale, no veo nada por aquí. A ver este. Vale, necesito uno que sea plano. Voy a poner card, ¿será? Yo creo que con el de card tiene más sentido, ¿no? Card de carrito. No vale nada, ¿vale? Carrito de compras. Vale, ahora sí. Uno que se parezca a esta iconografía que tenemos. A ver. Podría ser este. Vale, este tiene dos colores diferentes. Ok. He conseguido uno que me gusta. Vale, puede ser este. Y este otro. Nuestro icono no tiene borde negro, ¿no? Vamos a verlo acá. No, no tiene bordes, ¿vale? Importante eso para que sean iguales. Que es sin borde. Solo el borde, el que tiene borde es el outline, ¿cierto? Vale. Ya tengo los dos iconos, vamos a traerlos para acá. Vale, acá están. Vamos a traerlos. Ok. Ahí está, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle shop. Este sería el shop outline. Y este sería el shop, solo shop, ¿no? Que sería el otro carrito. Vale, ya tenemos los dos iconos de los carritos. Luego en otro directo vamos a ver cómo crear iconos con SVG, es decir, con React Navigation SVG. Vamos a integrarlo con React Native, con React Native CLI. Vamos a integrar el módulo nativo, la capa nativa que necesita para que soporte el tema de los SVG, que por default no lo hace. Y vamos a empezar a crear componentes de iconos, que podría ser interesante, crear nuestra propia librería de iconos dentro de nuestro proyecto. Eso es parte como que del trabajo de cualquier proyecto, así que puede ser interesante que les enseñe cómo hacer eso, ¿vale? Vamos a importar las otras dos imágenes. Sería en este caso el del shop icon. Ok, vamos a hacer que nos autocomplete nuestro amigo Copilot. Y lo mismo para el outline. Están igual dentro de los assets, dentro de image, en la tienda. Y el otro es el shop outline. Correcto. Vale. Entonces un icono es el de la tienda y el otro es el shop icon outline. Ok. Entonces con eso tenemos ambos iconos. Guardamos y deberíamos verlo. Ok. Ahora lo interesante debería ser que podamos ver el cambio del icono. Ok. Cuando estemos en esa vista en foco y cuando no. ¿Ok? Si, no, si estamos en foco, se ve el icono de color y acá se ve sin color cuando no estamos en foco. Cuando estamos en foco, vemos el icono de color y en este caso vemos el icono en blanco y negro. ¿Ok? Entonces podemos ver el cambio de ambos iconos sin ningún problema. La verdad funciona bastante bien. ¿Ok? Nuestra implementación del tema del foco y el tamaño del icono yo creo que se ve bastante bien. Vale. Otra cosa adicional, yo puedo cambiar algunos otros estilos de nuestro button tab, así que vamos a hacerlo. Acá dentro del screen option yo puedo añadirle más características. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decirle cualquiera que sea mi ruta inicial, ¿no? Acá dentro del navigator, vamos a decirle que nuestra ruta inicial sea el main stack siempre, ¿ok? Que siempre cargue de este lado izquierdo, de este home, o puedo decirle que cargue siempre dentro de la tienda, va a depender un poco de cómo quiera configurarlo. Aparte, puedo ponerle, por ejemplo, el tab bar label style, es decir, que puedo modificar el estilo de ese label. Vamos a cambiárselo, ¿ok? Vamos a ponerle, por ejemplo, un font weight que sea de 600, podría ser, ¿vale? Y por acá, ¿vale? ¿Y qué más podemos agregarle aparte de esto? Podemos añadirle un font size, por ejemplo, qué sé yo, de 12, para que no sea tan pequeño, ¿vale? A ver qué tenemos acá. ¿Se ha roto algo?
Vale, simplemente los estilos hizo que se rompieran. Vale, porque cambiamos el nombre del main stack. Si se dan cuenta, cambio el tamaño y la fuente. Si le pongo menor, se dan cuenta que ha cambiado la fuente, ¿no? Entonces ahí podemos cambiarlo un poco más. Yo creo que 500 está bien. Un poco más estándar. O 400, yo creo. 400 está bien, que no sea un bold, sino que sea medium, por decirlo de alguna forma. Y 12 yo creo que es muy grande aún. Creo que 11 está bien. Ahí que sea más o menos sutil, ¿vale? ¿Qué otro estilo podemos agregar? Por ejemplo, el tab bar style directamente. Yo puedo cambiarle el color, por ejemplo, directamente al tab bar. O ponerle un background color y cambiarlo, ¿no? Tipo, qué sé yo, no sé, rojo para que vean la diferencia, ¿vale? Ahí pueden ver que podemos cambiar el color de fondo sin ningún problema del tab bar. Por supuesto no le vamos a colocar ese color. Lo que podríamos hacer es colocarle un color blanco, yo creo, y ya está, ¿vale? Yo creo que podría estar bien. Simplemente para que contraste con también el interno de la aplicación, ¿vale? Aparte de eso, ¿qué otra configuración podemos hacer? Podemos cambiar, por ejemplo, el tab bar Active Theme Color, que este color es cuando está activo la vista. Yo puedo cambiarlo. Podría utilizar este color que estamos utilizando acá, este rojo, ¿no? O este rosa salmón, que creo que está dentro del Main Navigator. Acá está, es este color, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puedo utilizar ese color para todos los colores de cuando esté activo las vistas o los tabs. Puedo utilizar ese color para que se resalte del color que he elegido, ¿vale? ¿Ok? Y por ejemplo, en el caso de que esté inactivo, también tengo la opción del tab bar Inactive Theme Color y puedo colocarle otro color, que podría ser un color más gris, ¿no? Tipo un CCC, ¿vale? Para que se vea en este caso que está allí, no está seleccionada esa opción, ¿vale? O podemos colocarle un color más oscuro, tipo un gris casi negro, tipo un 21-21-21, podría ser, ¿vale? Y ahí vemos, digamos, que la diferencia también entre los colores cuando seleccionamos cada uno de ellos, ¿ok? Cosa que también está bastante bien para diferenciar un poco el UI que nosotros podamos ir creando, ¿vale? Ok, aparte de esto, ¿qué otra opción podemos manipular? Yo creo que aún nada más. En general, yo creo que está bien, se ve bastante bien. Lo que sí me gustaría añadir, por ejemplo, es dentro de las categorías y demás, un poco más de detalle, ¿ok? Así como está, por ejemplo, en el main. Voy a copiarle estos estilos a la vista del main para agregarlos dentro de nuestra tienda, ¿vale? Es decir, acá agregamos nuestro Screen Options, ¿ok? Con esas características, solo que le voy a cambiar el color. Cuando estemos dentro de esta ruta vamos a utilizar otro color, ¿ok? Vamos a cambiar el color, vamos a buscar la página de Colors, que se las comparto por si quieren encontrar o no tienen mucha idea de qué colores quieren utilizar en su aplicación. Pueden utilizar esta aplicación que se llama Colors para poder generar una paleta de colores y a partir de ahí jugar un poco y encontrar el color que a ustedes les guste para su aplicación. Vale, vamos a buscar un color que nos agrade. Vamos a seguir buscando por acá. Podemos elegir un color parecido a este, un poco más oscuro, puede ser este, ¿vale? Me gusta este Vista Blue. Vamos a utilizarlo como este color para la cabecera. Vale, se ve bastante bien, me gusta cómo se ve. Buen contraste entre ambos colores, ¿vale? Y lo que voy a buscar, por ejemplo, es el botón de... un segundo, el botón que teníamos en la otra pantalla, en la pantalla del Home. Voy a copiarlo para traerlo para la otra vista, ¿ok? Quiero hacer algo bastante similar. Vamos a traernos a la vista de categorías simplemente para poder navegar hacia otra ruta, ¿ok? Todo lo que estaba relacionado a eso, que era el tema de... ¿Hay una función acá? No, hay ninguna función. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer acá es traernos los estilos, eso sí, ¿vale? Dentro de categorías había unos estilos para el botón, ¿vale? ¿Dónde estaban nuestros estilos? Estos estilos estaban en el home. Estos estilos estaban acá. Vamos a traerlos para allá, ¿vale? Los del botón y demás. Simplemente para poder escribir todo este código que ya estaba allí. ¿Ok? Vamos a traernos ese botón. Hay que importar el Touchable Opacity. Hay que recibir, por ejemplo, dentro del componente de la navegación. Recordemos que estamos en un stack de navegación. Así que siempre vamos a recibir como contexto, en este caso, el stack de navegación por sí mismo. ¿Ok? Así que lo podemos simplemente recibir dentro de la vista y poder utilizarlo. Aparte de eso, por ejemplo, cuando tenemos que recibir, debemos declarar, en este caso, los props de nuestra vista asociados a la ruta en la cual estamos utilizando. Que en este caso, como no hemos declarado nuestro root parent list, deberíamos hacerlo. ¿Ok? Está declarado, pero el de nuestro main nada más. Y está declarado el de nuestra tienda también, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Entonces podemos utilizar este shot parent list como parte de las propiedades para declararlo, así como lo hicimos, por ejemplo, en el home. Que declaramos nuestro native stack screen y declaramos nuestro main stack navigator, tal. Y con eso lo podemos hacer, ¿ok? Vamos a hacerlo acá dentro de las categorías. Vamos a declarar nuestro props. Vamos a poner acá. Este sería el category props, ¿vale?
que reutilizamos el Native Tag Screen Props, ¿ok? Y en este caso los estilos que está utilizando son los del shop. Vamos a buscarlo, nuestro shop. Esto vamos a exportarlo para poder utilizarlo fuera del stack de navegación. Este es el shop stack parent list, ok. Estamos en la vista de categorías, ok. Y ahí tenemos el tipado ya de nuestro componente, ok. Entonces este componente lo que hace o lo que tiene en este caso son estas propiedades, ¿vale? Y en este caso no le vamos a pasar nada a la siguiente pantalla, sino simplemente lo que vamos a hacer es navegar a la siguiente ruta, que es la de producto, ¿cierto? ¿Vale? Entonces cuando cliquemos en el botón de la tienda de acá, que es cambiarle el nombre, Go to Products, por ejemplo, ¿vale? Y esta debería tener otro color también, debería tener el color salmón que estamos utilizando, que este está dentro del shop, debería ser este, ¿vale? Vamos a traerlo para acá, al producto no, a las categorías, ¿ok? El color debería ser este, ¿vale? Cuando cliquemos acá vamos a poder navegar a productos. Entonces, para que vean que podemos estar dentro de dos rutas diferentes, podemos haber navegado entre dos rutas distintas y a la vez poder seguir conectándonos a través de los tabs, ¿ok? Se dan cuenta que mantienen sus estados iniciales, van a seguir manteniendo el estado inicial que tenían antes de navegar hacia la otra ruta, ¿ok? Entonces los tabs hacen que las vistas funcionen de manera independiente, porque recordemos que cada uno de los tabs tiene dos stacks de navegación o dos pilas de navegación distintas. Tiene una para todo el flujo del home y todo el flujo de la tienda por separado. Entonces cada uno tiene su propio ciclo de vida y funcionan de forma independiente. Esto nos da bastante versatilidad a la hora de crear diferentes flujos de navegación y diferentes características dentro de nuestra aplicación, ¿ok? Esto va a ser importante para que ustedes lo puedan manejar a la hora de pensar un poco en qué tipo de pantallas, qué tipo de flujos o pantallas pueden crear o quieren crear para su aplicación, y a partir de ahí jugar con ello, ¿no? Saber y entender un poco que tienen estas opciones, o que tienen esta posibilidad al momento de crear su aplicación, ¿ok? Vale, con eso ya tenemos nuestro button tab. Hemos personalizado lo mínimo posible, ¿ok? Simplemente los iconos, el texto o el nombre, los labels de estos button tabs, ¿ok? Algo muy muy sencillo por el momento, ¿ok? La idea es que en el siguiente directo vamos a ver el drawer, ¿ok? Que es la otra capa de navegación que podemos utilizar dentro de React Navigation. Es una buena alternativa también para agregarlo. El drawer es este menú que se despliega de un lado a otro, tipo los menús hamburguesas. No sé si saben cuáles son. Cuando presionan, tiene un icono de 3 líneas, lo presionan y sale como que un menú de izquierda a derecha. Creo que lo podemos ver acá dentro de la misma documentación. Me refiero a este menú de acá, ¿vale? Esto lo vamos a implementar en el siguiente directo. La idea del directo de hoy es que fuese bastante corto, simplemente donde implementáramos este button tab, que la verdad está bastante bien. Vamos a verlo en Android, que no lo hemos visto. Ok, aprovechemos de ejecutarlo en Android también para ver cómo quedó. Hola, hola, Manu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el follow. Aprovechemos de agradecerle el follow. Gracias, Javi. Gracias por el follow. Gracias, Ochoco. Gracias por el follow. Gracias a Richard también. Gracias por el follow. Vamos a hacernos una pausa publicitaria mientras se ejecuta nuestra aplicación en Android. Aprovechemos este minutito mientras compila para darnos un break publicitario. Sí, Manu, todos los videos todos los directos están siendo grabados y son subidos a YouTube. ¿Ok? Si quieres ver nuestro contenido, puedes entrar a la plataforma de YouTube y ver allí todos nuestros videos. Aparte de esos videos, estamos subiendo también videos a TikTok son parte, digamos, que de lo que hemos visto en los directos, ¿ok? Entonces allí también puedes revisarlo sin ningún problema, y si nos quieres seguir también tenemos cuenta de Instagram y demás, así que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que es importante que nos apoyen allí para poder seguir creando más contenido y que podamos seguir compartiendo información relevante para la comunidad de React Native, que yo creo que es fundamental para que puedan seguir creciendo y para que puedan seguir aprendiendo una nueva tecnología, o simplemente ingresen o empiecen a trabajar en el mundo mobile, que también está bastante interesante, ¿vale? Yo creo que va a ser fundamental que puedan hacerlo sin necesidad de, por ejemplo, pagar un curso al menos para empezar, ¿no? Yo creo que siempre está bastante bien que podamos compartir información, ¿vale? Por acá lo vemos en Android. En Android también se ve bastante bien, si se dan cuenta. Funciona bastante ok. Tanto el flujo de la tienda, el flujo principal, ambos se ven bastante bien. La navegación también funciona correctamente. Tenemos el efecto de navegación. Vale, está bastante bien como ha quedado. Me gusta como ha quedado. Sencillo, muy muy sencillo. Pero lo importante es que tengamos habilitado esta capa o este flujo de navegación
dentro de nuestra aplicación para que podamos seguir agregando más características o funcionalidades en un futuro. ¿Ok? Entonces la idea sería, en el siguiente directo vamos a ir a Twitch rápidamente, ¿vale? Para que veamos un poco nuestro calendario. Vamos a ir al calendario para que veamos un poco nuestro calendario. Y vamos a irnos a nuestro canal. Vamos a ir al schedule. Y acá en el schedule pueden ver que el siguiente directo es el día viernes. El día viernes vamos a trabajar con el drawer, ¿ok? Ya trabajamos el día de hoy el button tap. El día lunes habíamos trabajado React Navigation desde cero, es decir, creamos las primeras vistas y conectamos y creamos los stacks de navegación. Explicamos un poco cómo funcionaba la navegación en móvil y cómo podíamos crear estas rutas para asociarlas. El día de hoy hicimos el tema del button tap navigation para crear este menú inferior, que la verdad quedó bastante bien, bastante bonito. Y el día viernes vamos a seguir trabajando, vamos a crear, en este caso, este menú del drawer, que está bastante bien para que lo puedan tener, lo tengan como alternativa. Normalmente todos estos menús no conviven entre sí. Es muy raro tener todos los menús habilitados dentro de una aplicación, ¿ok? Pero al menos sabemos que tenemos la alternativa de utilizar, por ejemplo, el drawer o el button tap, o ambos también si lo consideran apropiado. Puede ser una buena idea que lo agreguen si lo consideran apropiado para su aplicación, ¿ok? Pero no es normal que convivan todos entre sí, porque digamos que satura mucho el usuario las opciones que tiene para poder navegar a esas diferentes rutas. La idea es que las rutas o el flujo de navegación, digamos que se entienda simplemente por cómo vas listando los componentes. También depende mucho de tu experiencia de usuario o a qué tipo de público te estás dirigiendo y cómo quieres redirigir a otras pantallas y demás. Pero la idea es que la navegación sea lo más simple posible, ¿ok? Entonces, evitar, digamos que tener todos los menús habilitados, tipo ese drawer, ese button tap y aparte otros elementos que abran otras vistas o otros submenús. Ese tipo de cosas, evitarlo para que sea como que todo lo más simple posible. Yo creo que eso siempre lo va a agradecer el usuario y que sea intuitivo para que pueda acceder a la funcionalidad que quiere llegar al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eso creo que puede estar bastante bien. Entonces es importante, chicos, importante que vamos a seguir haciendo directo esta semana. Tenemos el día viernes nuevamente a la misma hora del día de hoy, 2 p.m. Perú, Colombia, ¿ok? Vamos a hacer directo nuevamente el día viernes viendo el tema del Drawer Navigation, ¿ok? Vamos a implementarlo, el proyecto que ya estamos trabajando. Luego el día sábado vamos a trabajar con la personalización de estos componentes, tanto del Drawer como del Button Tab, como de los stacks genéricos, ¿ok? Las cabeceras y demás. Vamos a estar personalizando, o todo lo que se pueda personalizar de la navegación lo vamos a estar haciendo el día sábado también, ¿ok? Entonces, para que se ponga un poco el horario que vamos a tener esta semana, que vamos a seguir. Importante, todos los directos que hemos estado dando están en YouTube. Ahí está fijado un mensaje en el chat de Twitch. El directo a nuestro canal de YouTube. Para las personas que no nos conozcan, puedan ir al canal de YouTube. Les agradecería muchísimo si pueden suscribirse al canal. Y nada, si les interesa el contenido, van a tenerlo allí disponible siempre que hagamos directo. Eso también va a estar bastante bien. Y otra cosa que es muy importante, que lo comenté al inicio del directo, pero no por ello no lo vamos a recordar. Tenemos el afiliado de Twitch desde la semana pasada. Tenemos habilitado las suscripciones, el tema de las donaciones de bits, y pueden suscribirse a través del Prime o de los tier 1, 2 y 3. ¿Por qué comento el tema de las suscripciones o del tema del afiliado? ¿Por qué? Porque tenemos una meta de 300 suscriptores. Si lo ven ahí en la parte de abajo del canal, vemos que tenemos una meta de llegar a 300 suscriptores. ¿Para qué? Vamos a crear un curso. Si llegamos a la meta, vamos a crear un curso de React Native desde cero para toda la comunidad de forma gratuita. Estoy buscando una forma de poder financiar ese tiempo que voy a dedicar a crear todo el material de forma profesional. Voy a crear slides, voy a crear ejercicios o actividades, crear el modelo del proyecto que se va a realizar para ese curso básico. Y ese curso debería estar colgado en YouTube o de ir compartido en la comunidad en alguna plataforma, probablemente sea en YouTube, ¿ok? O Vimeo o cualquier otra plataforma de videos, ¿vale? Pero la idea es que ese curso esté de forma gratuita, habilitada para toda la comunidad en español de JavaScript y de React y de que quiera aprender React Native o empezar en el mundo mobile. Entonces estamos buscando poder financiar ese proyecto, ¿ok? Entonces estaremos muy agradecidos si pueden suscribirse o apoyarnos. Si no pueden, en este caso, hacer donar bits o suscribirse al canal de alguna forma, pueden en este caso simplemente seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea YouTube, Twitch, Twitter y demás. Están por ahí por el chat para que simplemente lleguemos a más personas, y mientras más personas estemos acá, más contenido vamos a poder seguir creando, ¿ok? Entonces la idea es llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que las personas que estén interesadas o que no estén muy claros en qué quieren especializarse a la hora de trabajar con JavaScript, por ejemplo, puedan venirse a una rama como es la rama mobile y el desarrollo con React Native, que yo creo que les va a abrir muchas puertas a todos esos desarrolladores que probablemente hayan solo desarrollado web mucho tiempo
o estén en otro lenguaje de programación y estén buscando una nueva alternativa, tal vez porque a veces trabajar con una misma tecnología mucho tiempo cansa, así que probablemente a alguien le gustaría probar una nueva tecnología, o alguien que esté empezando a desarrollar con JavaScript, quiere trabajar en el mundo móvil, podría hacerlo en este caso con React Native, ¿vale? Es una buena alternativa. Ok, chicos. Entonces, no se olviden de que tenemos nuevamente directo el día viernes a la misma hora, 2 de la tarde, Colombia, Perú. ¿Ok? Y el día sábado también vamos a estar por allí. Vamos a seguir trabajando con React Navigation esta semana. La semana que viene vamos a seguir dando temas nuevos. Todas las semanas vamos a ver contenido distinto de diferentes implementaciones. ¿Ok? Cosas que tal vez no tengan mucho que ver una entre la otra. Sino vamos a seguir intentando crear contenido así un poco aislado de partes de React Native, un poco más complejas o más simples. Ya trabajamos animaciones previamente, diferentes tipos de animaciones con Reanimate, que yo creo que está bastante bien. Trabajamos también con el Gesture Handler, y hicimos listas animadas. Entonces vamos a seguir trabajando ese tipo de elementos hasta que lleguemos al punto donde cumplamos la meta del curso básico de React Native. ¿Okay? Entonces estamos en un poco, el enfoque es un poco medio avanzado el nivel que estamos trabajando, aunque esta capa de navegación es muy sencilla. Yo creo que esto cualquier persona que esté empezando con React Native le va a servir. Lo creamos básicamente, ¿por qué? Porque no hay mucho contenido en español dedicado a, por ejemplo, React Navigation en general, y actualizado, importante, mucho contenido de React Native o de la mayoría de librerías que se utilizan para React Native están totalmente desactualizados, son de hace 2, 3 años los que están en español, así que yo creo que eso va a ser interesante para toda la comunidad que tenga material nuevo y fresco, también por diferentes personas que puedan aprender algo distinto, diferente a la hora de trabajar con React Native. Y yo creo que eso les va a venir bastante bien a todos. ¿Ok? Muchas gracias, Nur, gracias por el follow. ¿Ok? Así que nada, gente, yo creo que con eso nos podemos despedir el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron en el directo. Muy agradecido con todos, con todo el apoyo, los comentarios que han dejado por ahí por el chat. Importante, no sé si quieren aprovechar estos últimos minutos antes de irnos, si quieren hacer una pregunta, quieren algún feedback acerca de algo, una recomendación o algo así. Yo creo que podemos aprovecharlos antes de retirarnos el día de hoy. ¿Qué les parece? Si nos quedamos un par de minutitos antes de irnos para conversar de cualquier tema. Si no hay mucha interacción o feedback, creo que nos vamos entonces. Vale, creo que estamos bien, creo que está interesante lo que estamos haciendo hasta ahora, la verdad. Venimos creando contenido de forma constante, la idea es que podamos seguir sacando muchísimos más videos, es decir, que a la semana al menos tengamos 3 videos, que podamos compartir 2 o 3 videos en YouTube todas las semanas, es decir, que podamos crear contenido de forma constante, y yo creo que eso va a ayudar a que la comunidad se anime también a ingresar y a vernos más. Hay que seguir creando contenido para otras redes sociales, para seguir trayéndolos a Twitch, que es un poquito difícil crecer en Twitch. Yo creo que nos ha ido muy bien desde el inicio. Que podamos lograr el afiliado en la primera semana, yo creo que es un logro bastante importante y que se le agradece mucho a toda la comunidad. Y yo creo que si seguimos así, podemos seguir creciendo tranquilamente, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, con calma, creando contenido de valor para todos ustedes, que yo sé que lo van a agradecer mucho, porque hay muy pocos cursos de React Native, empezando por allí, yo creo. Hay muy pocos cursos de React Native eh, gratis, y los que hay, la mayoría son en inglés, así que yo creo que en español crear algo de contenido les va a servir. Vale, gente. Creo que con eso entonces nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, muchísimas gracias por el apoyo. Nos estamos viendo nuevamente el día viernes, no se olviden. Y nada, nos vemos en el siguiente directo. Chao, chao.